Era una mañana fresca y soleada del 16 de marzo de 2023, cuando Allison Brady, una estudiante de medicina de 33 años, salió de su apartamento en el vecindario de Northwest Portland y no regresó. Ese día iba camino a su tercer día de prácticas en la clínica Westside Integrative Health, una institución nueva y sofisticada que había ganado notoriedad rápidamente gracias a su fundador, el Dr. Lucas Hayes. La última persona que la vio fue su compañera de piso, quien recordó cómo Allison hablaba con entusiasmo de su nueva etapa profesional y, en particular, de Hayes, a quien describía como un verdadero mentor, alguien que realmente escucha. La clínica, ubicada en un moderno edificio de la Pearl District, se presentaba como un espacio innovador para la salud del futuro. Tenía un aire minimalista, sin personal visible, sin sala de espera tradicional, pero con una estética pulida y tecnología de punta. En poco tiempo, Hayes había conseguido una reputación envidiable. Pacientes agradecidos lo recomendaban como un médico distinto, más humano, más atento. Su presencia en redes sociales reforzaba esa imagen. Publicaba consejos de bienestar, hablaba de medicina integrativa y ofrecía cápsulas sobre salud emocional. Parecía un pionero. Alguien que desafiaba la medicina tradicional con una propuesta fresca. Allison estaba decidida a especializarse en psiquiatría y salud pública. Había elegido esa clínica porque quería entender modelos alternativos de atención, más centrados en el paciente. La oportunidad de aprender directamente de alguien tan admirado la entusiasmaba profundamente. Sin embargo, aquel jueves, después de enviar un último mensaje de voz a su hermana a las 13:48, su teléfono fue desconectado a las 14:12. A partir de ese momento, nadie volvió a saber de ella. Durante las siguientes 24 horas, todos sus perfiles en redes sociales fueron eliminados. Sus amigos pensaron inicialmente que se trataba de un descanso digital o una necesidad de desconexión. Pero cuando no se presentó a una reunión familiar por videollamada, su familia comenzó a preocuparse. Su madre, residente en Salem, condújose a espalda hasta Portland esa misma noche. Al no encontrarla en casa ni recibir respuesta alguna, reportaron la desaparición a la policía. La policía abrió una investigación, pero al no haber signos de violencia ni pistas inmediatas, aplicaron el protocolo estándar. Mientras tanto, amigos y familiares comenzaron a organizar búsquedas, repartir volantes y publicar su foto en redes sociales. Algunos vecinos recordaban haberla visto salir vestida con su bata médica, caminando hacia la estación de tranvía. Otros no recordaban nada. Lucas Hayes, cuando fue contactado por la policía, respondió con cortesía, dijo que Allison no se había presentado ese día, que supuso que habría tenido un inconveniente. No parecía alarmado. La policía no tenía motivos para dudar de su palabra. Nadie sabía aún que aquel hombre, aparentemente impecable, no era quien decía ser. Y mientras el tiempo pasaba, la posibilidad de encontrar a Allison con vida se reducía lentamente. Lucas Hayes se había convertido en una figura reconocida dentro de ciertos círculos alternativos de salud en Portland. A simple vista, encarnaba el ideal del médico moderno. Seguro, empático, reservado, pero siempre atento a las necesidades de sus pacientes. Vestía trajes perfectamente entallados, solía llegar a su oficina en un vehículo eléctrico de gama alta y hablaba con una cadencia tranquila que transmitía confianza. No participaba en la vida social del vecindario, pero eso no llamaba la atención en una ciudad donde la privacidad era vista como una forma de respeto. Su clínica, sin enfermeras ni recepcionistas, parecía responder a una lógica minimalista que no resultaba extraña en una era de automatización y servicios personalizados. El consultorio, ubicado en un edificio inteligente con acceso restringido mediante tarjetas magnéticas, tenía un diseño elegante y austero. Paredes blancas, iluminación cálida, muebles de diseño escandinavo y pantallas que proyectaban paisajes naturales. No había diplomas colgados ni fotografías personales.
Los pacientes firmaban formularios digitales y, según los registros de sus testimonios posteriores, muchos encontraban reconfortante ese ambiente silencioso, casi meditativo. Hayes no recetaba fármacos tradicionales, sino que proponía rutinas de bienestar, combinaciones de suplementos, ejercicios respiratorio y programas de ayuno terapéutico. Sus consejos eran compartidos en redes sociales, donde aparecía como invitado en podcasts locales, ferias de bienestar y seminarios virtuales. Durante meses logró construir una imagen pública sin fisuras. Publicaba artículos en blogs especializados. Opinaba sobre salud mental en entrevistas y evitaba cuidadosamente cualquier posición polémica. Era amable, pero no accesible. Conocido, pero no íntimo. No existían registros de familiares, antiguos compañeros de universidad, ni relaciones personales en el área. Según bases de datos públicas, su historial financiero estaba limpio, sin deudas, sin créditos pendientes, sin propiedades a su nombre. Pagaba el alquiler y los servicios de la clínica puntualmente. Todo parecía estar bajo control. La falta de vínculos personales y la ausencia de rastros tangibles de su pasado no despertaron sospechas inmediatas. En un mundo donde muchos profesionales trabajan de forma remota y cambian de ciudad con frecuencia, su perfil no resultaba anómalo. Sin embargo, esa misma pulcritud comenzó a parecer extraña para algunos colegas que, tras su ascenso rápido, intentaron verificar detalles de su formación académica sin obtener respuestas claras. La desaparición de Allison Brady no pareció alterar su rutina. Continuó atendiendo pacientes, actualizando sus plataformas digitales y participando en encuentros del sector. Cuando la policía le contactó para hacer algunas preguntas, respondió con calma, mostrando disposición para colaborar. No hubo signos de nerviosismo. Su relato era coherente. Allison no había acudido ese día, y él asumió que había tenido un contratiempo. No ofreció información adicional ni pidió ser notificado si aparecían novedades. El oficial que lo entrevistó no encontró motivos para dudar de su versión. Mientras amigos y familiares de Allison intensificaban su búsqueda, Lucas Hayes seguía en funcionamiento. Su clínica permanecía abierta. Sus citas programadas, su fachada intacta. Nadie, en ese momento, imaginaba que detrás de ese profesional impecable se escondía una identidad falsa y una historia cuidadosamente construida para engañar. A comienzos de abril, Jason Lee, un analista de sistemas con formación en ciberseguridad, intentó agendar una consulta para su esposa en la clínica Westside Integrative Health. Tras una breve búsqueda en Internet, le sorprendió no encontrar comentarios detallados sobre la experiencia de otros pacientes ni referencias en foros médicos profesionales. A diferencia de otros centros de salud alternativos, el nombre del Dr. Lucas Hayes no aparecía en revistas especializadas ni en bases de datos colegiadas. La aparente pulcritud del sitio web de la clínica contrastaba con su reciente creación. El dominio había sido registrado solo 6 meses atrás y estaba vinculado a una dirección de correo sin historial. Consciente de las prácticas fraudulentas que podían esconderse bajo fachadas digitales, Jason decidió investigar con mayor profundidad. Revisó los registros públicos de licencias médicas del estado de Oregón. El número de licencia vinculado al nombre de Hayes parecía válido, pero al cotejarlo con la base nacional, descubrió que pertenecía a un médico activo en Wisconsin, cuya fotografía no coincidía con la imagen pública de Hayes. Esa discrepancia, sumada a la ausencia de publicaciones académicas verificables, lo llevó a contactar discretamente con el Departamento de Salud de Oregón, donde presentó una denuncia formal por posible usurpación de identidad médica. Adjuntó capturas de pantalla, enlaces cruzados y detalles técnicos que consideraba relevantes. Simultáneamente, Jason publicó un resumen de sus hallazgos en un foro de Reddit dedicado a la verificación de profesionales de la salud. La publicación captó rápidamente la atención de la comunidad digital. Varios usuarios, intrigados, comenzaron a compartir sus experiencias con el supuesto Dr. Hayes,
Una persona relató que su cita no tuvo lugar en una clínica, sino en un departamento alquilado por horas, con mobiliario clínico improvisado y sin acceso a personal asistente. Otro usuario mencionó haber recibido recetas escritas sin membrete ni número de colegiado. La información se propagó en redes sociales, llegando a oídos de periodistas locales que cubrían temas de salud pública. Sin embargo, las autoridades no podían intervenir de inmediato. Aunque la sospecha de fraude médico era seria, no había aún pruebas concluyentes de un delito penal que justificara una orden de registro. La clínica seguía operativa y su fachada legal se mantenía intacta. El caso, hasta entonces, no superaba el umbral de una posible infracción administrativa. En paralelo, la familia de Allison Brady continuaba su propia búsqueda sin resultados visibles. El nombre del Dr. Hayes comenzaba a asociarse discretamente con su desaparición, aunque la policía aún no tenía motivos para formalizar un vínculo. El efecto acumulativo de las dudas, publicaciones en línea y la denuncia de Jason comenzó a formar una red de sospechas cada vez más consistente. La figura de Hayes, hasta entonces intocable, empezaba a mostrar fisuras perceptibles solo para quienes sabían dónde mirar. El entorno comenzaba a cambiar, aunque nadie podía prever aún la magnitud real de lo que estaba por descubrirse. El 4 de abril de 2023, Gavin Miller, un residente del vecindario donde vivía Lucas Hayes, lanzó su dron al aire para inspeccionar el techo de su casa después de una tormenta que había causado daños menores en varias viviendas de la zona. Durante el vuelo, el dron sobrevoló los patios traseros de los vecinos, incluyendo el del propio Hayes. Fue entonces cuando Miller notó un detalle que, aunque no alarmante en sí mismo, le resultó llamativo: un rectángulo de césped recién colocado, que contrastaba de forma evidente con el resto del terreno, más desgastado y natural. El área era de tamaño considerable y perfectamente delimitada. Inicialmente lo atribuyó a una renovación estética o a la instalación de un jardín, sin darle mayor importancia. Al día siguiente, en una conversación casual con un amigo que trabajaba en el departamento de bomberos, Miller mencionó la escena y el extraño patrón del terreno. Su interlocutor, recordando rumores recientes sobre una investigación policial en curso relacionada con un presunto fraude médico en la misma dirección, consideró relevante la observación. Comunicó informalmente la información a un contacto del Departamento de Control de Propiedades, quien a su vez la derivó al Departamento de Policía de Portland. Aunque no se trataba de una prueba directa, el dato coincidía con otras señales acumuladas en las semanas anteriores. La posible conexión entre la denuncia por ejercicio ilegal de la medicina y la desaparición de una estudiante de medicina comenzó a adquirir peso. Con base en esta nueva información y tras consultar a la fiscalía, la policía solicitó una orden judicial para inspeccionar el domicilio de Lucas Hayes. La orden fue aprobada el 6 de abril en horas de la tarde. El procedimiento fue clasificado como prioritario debido a la naturaleza de las sospechas. Se trataba ahora de una posible vinculación con una persona reportada como desaparecida. Sin embargo, al llegar el 7 de abril a ejecutar la orden, las autoridades descubrieron que Hayes ya no se encontraba en la vivienda. Las cámaras de seguridad del vecindario, revisadas posteriormente, mostraban que un vehículo eléctrico marca Tesla, registrado a nombre de una sociedad pantalla vinculada a la clínica, había salido de la propiedad a las 4:03 de la madrugada del mismo día. En el video se apreciaba a un hombre cargando 2 maletas oscuras en el maletero. No hubo señales de violencia ni movimientos sospechosos anteriores a la partida. El vehículo fue rastreado brevemente a través de su sistema GPS, pero el dispositivo había sido desactivado poco después de salir de Portland, lo que dificultó el seguimiento. La ausencia de Hayes generó un cambio inmediato en la dirección de la investigación. La policía clasificó su desaparición como fuga activa y destinó más recursos al caso. La excavación del patio trasero se programó para la mañana del 8 de abril. Para entonces, el caso ya había comenzado a atraer la atención de los medios, que empezaban a conectar públicamente la figura del prestigioso doctor con un posible crimen. El 8 de abril,
A primera hora de la mañana, un equipo forense acompañado por agentes de la policía local comenzó la excavación en el patio trasero de la residencia vinculada a Lucas Hayes. El perímetro había sido acordonado la noche anterior y se estableció una zona de seguridad para evitar interferencias externas. A pesar del silencio de las autoridades sobre los motivos exactos de la intervención, la presencia de unidades especializadas y el equipo técnico indicaba que no se trataba de una revisión rutinaria. La tierra, en el área previamente identificada, presentaba una compactación irregular. El césped, aunque recién colocado, no había enraizado por completo, lo que facilitó la remoción inicial. A medida que avanzaban, los investigadores encontraron una capa de cal hidratada, un material inusual para trabajos de jardinería doméstica. Debajo, a aproximadamente 1 metro de profundidad, apareció un paquete envuelto con material no identificado, cuidadosamente sellado. El sello de una supuesta organización sanitaria estaba parcialmente visible, aunque no correspondía a ninguna institución reconocida por el sistema estatal. El equipo procedió con extrema precaución. El contenido fue trasladado a las autoridades competentes para su análisis forense en un entorno controlado. En la inspección preliminar, los peritos confirmaron indicios compatibles con una persona desaparecida. Entre las capas de tela se halló un gafete con el nombre Allison Brady, parcialmente dañado pero legible. La noticia fue comunicada a la unidad de investigación, que inició el protocolo correspondiente ante la posible identificación de una persona desaparecida. El hallazgo modificó el curso del caso. Hasta ese momento, las sospechas se centraban en un posible fraude profesional y una desaparición sin elementos probatorios concluyentes. La confirmación de un cadáver en la propiedad del sospechoso transformó la investigación en un caso de homicidio. La vivienda fue sellada como escena de crimen y todos los dispositivos electrónicos, documentos y muestras químicas fueron requisados para análisis posterior. La autopsia reveló una causa de muerte asociada a lesiones físicas y el uso indebido de sustancias médicas en un contexto no autorizado. Ambos fármacos están estrictamente regulados y solo pueden ser prescritos por personal médico certificado. Este hallazgo reforzó la hipótesis de que el autor había imitado procedimientos médicos con conocimientos técnicos, pero sin autorización legal. La identificación del cuerpo como Allison Brady fue confirmada mediante comparación de huellas y pruebas de ADN. El informe fue entregado a la familia en estricta confidencialidad, mientras se preparaba una conferencia de prensa para anunciar los avances. En paralelo, surgió un nuevo dato. El verdadero nombre del hombre conocido como Lucas Hayes era Michael Jared Martin, un individuo sin formación médica reconocida y con antecedentes de cambio de identidad en otros estados. La policía emitió una orden de búsqueda a nivel nacional. El caso pasaba oficialmente a manos del FBI. Tras el hallazgo del cuerpo de Allison Brady y la identificación del sospechoso como Michael Jared Martin, el FBI asumió formalmente la investigación. Uno de los primeros pasos fue el análisis del material incautado en la clínica y la residencia del implicado. Entre los objetos encontrados, destacó un ordenador portátil oculto en una caja fuerte, empotrada detrás de un panel removible. La contraseña de acceso fue descifrada por el equipo de delitos cibernéticos tras varias horas de trabajo técnico. Su contenido reveló una estructura operativa meticulosa y cuidadosamente planificada. El equipo descubrió una red de correos electrónicos encriptados, órdenes realizadas en plataformas de la red oscura y accesos frecuentes a foros clandestinos dedicados a la venta de documentos falsificados. Martin había adquirido no solo títulos y licencias médicas, sino también sellos, identificaciones visuales, formatos de recetas y manuales clínicos. Mantenía registros detallados de sus movimientos financieros a través de criptomonedas, lo que dificultaba el rastreo tradicional. La presencia de múltiples carteras virtuales, vinculadas a identidades diferentes, apuntaba a un patrón de suplantación de largo plazo. Uno de los hallazgos más inquietantes fue la relación con un foro cerrado ya inactivo,
donde se ofrecían plantillas y servicios para crear perfiles profesionales falsos, orientados a sectores de alta confianza como medicina, derecho y educación. Entre los archivos, se halló correspondencia con proveedores internacionales de insumos médicos que, al parecer, enviaban material directamente a un apartado postal registrado a nombre de Derek Elliott. Esta identidad había sido utilizada al menos desde finales de 2021, según registros de entregas en una oficina de paquetería privada ubicada en las afueras de Beaverton. Las imágenes obtenidas de cámaras de vigilancia de esa oficina mostraban al sospechoso recogiendo paquetes con frecuencia mensual. Siempre usaba gafas oscuras, gorra y mascarilla, incluso después del fin de las restricciones sanitarias. Nunca acudía acompañado ni permanecía más de unos minutos en el lugar. Estas grabaciones fueron comparadas con otras evidencias visuales, confirmando la misma fisionomía que la del hombre conocido públicamente como Lucas Hayes. Paralelamente, se revisaron los historiales clínicos almacenados en los dispositivos digitales. Muchos archivos estaban incompletos o duplicados, sin coherencia médica verificable. Varias fichas mostraban tratamientos experimentales sin respaldo científico. Uno de los casos, el de una maestra jubilada, mencionaba una sesión de oxigenoterapia avanzada, tras la cual la paciente había perdido la conciencia durante unos minutos. El incidente no había sido reportado, y la mujer, según testimonio posterior, asumió que se trataba de una reacción esperada. Estos episodios reflejaban una estrategia sistemática para manipular a personas vulnerables, muchas de ellas con historial de ansiedad o problemas crónicos maltratados por la medicina convencional. Cada nueva prueba reforzaba el perfil psicológico de Martin como un individuo con alta capacidad de planificación, ajeno al vínculo emocional con sus víctimas, pero extremadamente atento a las percepciones externas. Su operación no había sido improvisada. Había construido un ecosistema de apariencia confiable, sostenido por tecnología, documentación falsa y un discurso cuidadosamente diseñado. Con el avance de la investigación federal, el perfil de Michael Jared Martin comenzó a adquirir contornos definidos. El análisis de sus movimientos durante la última década permitió reconstruir una trayectoria marcada por el cambio constante de identidades, empleos y ubicaciones. Los registros obtenidos mediante órdenes judiciales mostraban que Martin había utilizado al menos 7 nombres distintos en 9 estados diferentes. En cada lugar, su patrón de comportamiento era similar. Se presentaba como profesional en un área de alta confianza, entrenador personal, terapeuta alternativo, asesor legal. Lograba establecer credibilidad inicial y desaparecía abruptamente al menor indicio de verificación. En Seattle, fue registrado durante 8 meses como entrenador en un gimnasio de lujo, donde ofrecía programas personalizados de salud integrativa. En Salt Lake City, figuró como abogado independiente en una firma pequeña, utilizando credenciales que luego se comprobaron falsas. En cada uno de estos contextos, evitaba cualquier vínculo personal prolongado. No dejaba rastros familiares ni sociales. No participaba en actividades comunitarias. Rentaba propiedades a corto plazo y pagaba en efectivo cuando era posible. Su presencia, aunque meticulosamente construida, era siempre transitoria. El caso de Allison Brady marcó un punto de inflexión. Según los investigadores, ella no fue elegida al azar. Su perfil encajaba con un patrón ya observado en otras víctimas indirectas. Mujeres jóvenes, educadas, con aspiraciones profesionales claras y una inclinación hacia métodos de sanación no convencionales. Todas compartían un elemento clave: la búsqueda de guía. En ese marco, la figura de autoridad encarnada por Martin se convertía en una respuesta a sus inquietudes. La diferencia en el caso de Allison fue la intensidad del vínculo profesional. Ella no solo confiaba en él como médico, sino que lo veía como un referente dentro del campo al que aspiraba pertenecer. Los correos electrónicos extraídos de dispositivos cifrados revelaron que Martin
había mantenido contacto frecuente con Allison durante varias semanas antes de su desaparición. Le enviaba artículos, recomendaba libros y sugería temas de estudio. Utilizaba un lenguaje cercano, aunque siempre de profesional, diseñado para establecer confianza sin generar sospechas. No había contenido abiertamente comprometedor, pero la construcción paulatina del vínculo mostraba un método claro: generar dependencia intelectual para ejercer control. En paralelo, otros estados comenzaron a reabrir expedientes inactivos vinculados a quejas menores o incidentes no resueltos. En Colorado, una mujer había denunciado desmayos tras una consulta en un supuesto centro de medicina natural. En Nevada, una joven reportó haber sido grabada sin su consentimiento durante una sesión de evaluación energética. Ninguno de esos casos había derivado en imputaciones. Pero ahora, a la luz del expediente central, adquirían una nueva relevancia. La magnitud de la red construida por Martin desbordaba lo individual. Lo que al inicio parecía un fraude puntual, se revelaba como un sistema de manipulación sostenido, cuidadosamente planificado. Cada identidad asumida no era una simple máscara, sino una herramienta para acceder a nuevos entornos, estudiar vulnerabilidades y explotarlas con precisión. El patrón era evidente. Su capacidad no residía únicamente en ocultarse, sino en construir la versión exacta de lo que cada entorno esperaba encontrar. El 9 de junio de 2023, un empleado de un pequeño motel en las afueras de Colorado Springs notificó a la policía local sobre un huésped que le había parecido inusualmente precavido. El hombre se había registrado bajo el nombre de Elliot Mason. Pagó en efectivo por adelantado, una estadía de 3 noches, y solicitó expresamente que no se ingresara a su habitación para limpieza. Vestía ropa sencilla, sin logos ni distintivos. Llevaba gafas oscuras y una gorra, a pesar de tratarse de una noche nublada. Se negó a proporcionar un número de teléfono y evitó las cámaras de seguridad en la recepción, desviando su recorrido. El recepcionista, alertado por las noticias recientes sobre un fugitivo buscado por el FBI, decidió contactar a la policía. Una patrulla llegó 40 minutos después. A través de la base de datos federal, la descripción física entregada coincidía con la de Michael Jared Martin. Sin previo aviso, los agentes tocaron la puerta de la habitación 107. El sujeto abrió sin resistencia. No intentó huir ni manifestó sorpresa visible. Fue arrestado en el acto, sin que opusiera violencia ni formulara declaración. Durante el registro se encontraron múltiples documentos falsos, dinero en efectivo y un maletín con insumos médicos de uso no autorizado, cuyo contenido fue analizado por las autoridades. La confirmación de su identidad fue inmediata. La captura fue comunicada al FBI, que dispuso el traslado urgente del detenido a Portland bajo estrictas medidas de seguridad. Durante el trayecto, Martin mantuvo un silencio absoluto. En el primer interrogatorio, realizado a su llegada al Centro de Detención Federal, negó su responsabilidad directa en la muerte de Allison Brady. Afirmó que nada de lo ocurrido fue intencional y que no buscaba hacer daño. Evitó dar explicaciones sobre las sustancias encontradas, argumentando que eran parte de su práctica experimental. No mostró arrepentimiento ni emociones explícitas. Su discurso era frío, contenido, cuidadosamente formulado. Las autoridades contrastaron su declaración con la evidencia acumulada: registros digitales, transacciones en criptomonedas, pruebas forenses y testimonios de víctimas anteriores. El conjunto de datos era contundente. La Fiscalía Federal formalizó cargos por homicidio agravado, ejercicio ilegal de la medicina, posesión y distribución de sustancias controladas, y suplantación de identidad. A esto se sumaron cargos estatales por obstrucción a la justicia y fuga. Los investigadores destacaron la ausencia total de vínculos afectivos o motivaciones emocionales en las acciones del acusado. No existía una narrativa personal clara, ni manifestaciones de trauma o ideología. Todo parecía responder a un patrón frío de aprovechamiento de confianza, disfrazado de profesionalismo.
El caso, ahora ampliamente difundido por los medios nacionales, generó un debate sobre los vacíos en los mecanismos de verificación de credenciales profesionales, así como sobre la vulnerabilidad de quienes buscan soluciones fuera de los canales médicos convencionales. La figura de Martin pasaba de ser un impostor aislado a un símbolo de una amenaza más amplia y estructural. El juicio contra Michael Jared Martin comenzó en octubre de 2023 en el Tribunal del Distrito de Portland, bajo estrictas medidas de seguridad y gran atención mediática. La Fiscalía presentó un expediente extenso compuesto por más de 300 pruebas documentales, audiovisuales y periciales, que fueron introducidas durante varias semanas de audiencias. Entre los elementos claves se incluyeron registros de correo electrónico, historiales de navegación, contratos de arrendamiento vinculados a identidades falsas, transacciones criptográficas, recetas ilegales, así como evidencia médica forense y declaraciones juradas de múltiples testigos. Uno de los momentos más relevantes del juicio fue la exposición detallada de los últimos días de vida de Allison Brady. El testimonio del forense fue concluyente. La causa de muerte fue una combinación letal de sedación con propofol y ketamina, administrados en dosis incompatibles con el tratamiento médico aceptado. La autopsia reveló que los fármacos habían sido aplicados en condiciones no clínicas y sin supervisión profesional, lo que provocó una depresión respiratoria irreversible en un corto periodo. La cronología digital de los dispositivos del acusado permitió establecer que él se encontraba con Allison en las horas previas a su muerte, en la misma dirección donde más tarde fue hallado su cuerpo. Durante el proceso, también declararon antiguos pacientes, ex empleados de inmuebles arrendados por Martin y personas que habían interactuado con él bajo diferentes nombres. Sus relatos mostraban un patrón repetido de manipulación y falsa autoridad. Muchos expresaron haber sentido inicialmente admiración por su supuesta competencia, pero posteriormente confusión, incomodidad o miedo. Ninguno de los testigos informó haber recibido explicaciones claras sobre su formación, ni haber sido atendido en espacios sanitarios convencionales. Sus experiencias coincidían en la percepción de una relación desigual, donde la confianza era inducida mediante discursos técnicos y un trato cuidadosamente calculado. La defensa, por su parte, intentó sostener que se trataba de un caso de negligencia médica no intencional. Alegaron que Martin, aunque sin licencia oficial, tenía conocimientos adquiridos de forma autodidacta y que su intención nunca fue causar daño. Sin embargo, el tribunal desestimó esa línea argumentativa al considerar el grado de premeditación demostrado por la falsificación de documentos, el uso sistemático de múltiples identidades y la destrucción de pruebas posteriores al hecho. El jurado, compuesto por 12 ciudadanos, deliberó durante 3 días antes de emitir un veredicto unánime, culpable en todos los cargos imputados, incluyendo asesinato en primer grado, ejercicio ilegal de una profesión regulada, uso de documentación fraudulenta, fuga de la justicia y distribución de sustancias controladas. El juez, al dictar la sentencia el 12 de diciembre, subrayó la gravedad del caso y el carácter estructural del engaño. Martin fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ese mismo día, las autoridades locales declararon una jornada conmemorativa en nombre de Allison Brady. Diversas instituciones académicas y médicas organizaron eventos en su memoria, subrayando la necesidad de reforzar los controles éticos y legales en el ámbito profesional. Su historia pasó a representar no solo una tragedia individual, sino una advertencia colectiva sobre los peligros del fraude oculto tras una apariencia de credibilidad. Queridos amigos, esta es una historia ficticia, creada con fines artísticos. Sin embargo, los hechos que aquí se narran bien podrían suceder en la vida real, pues están basados en emociones humanas profundas y, a veces, destructivas. Los celos, la pasión, el resentimiento. Este relato muestra cómo un solo paso en falso puede llevar a la tragedia. No justificamos ni respaldamos el comportamiento de los personajes. Por el contrario,
Esta historia condena toda forma de violencia, manipulación y crueldad. A través de sus escenas, queremos invitar a la reflexión sobre los límites personales, la confianza y el alto precio que puede tener una decisión impulsiva. Por favor, no imiten lo que han visto en este video. Todo lo mostrado es una interpretación artística. Si están enfrentando una situación de peligro o conocen a alguien que lo esté, no duden en acudir a las autoridades o servicios de ayuda. Recuerden, la ayuda real existe y no están solos. Cuídense mucho y protejan a sus seres queridos. Gracias por su atención.